¿Y qué es la Pascua, no? La Pascua en realidad tiene su origen en la Pascua judía. Ellos fueron los primeros en celebrarla. Y era una celebración que Dios les había mandado hacer para que recordaran un suceso muy especial en la historia del pueblo judío. La Pascua era una cena que los judíos tenían en la que compartían una comida, un cordero asado, con panes sin levadura. Y en esa cena el padre de familia contaba al resto de la familia lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y qué es lo que Dios había hecho por ellos? Bueno, los había librado de las manos del faraón de Egipto. Cuenta la Escritura, y que es un suceso real, que los judíos eran un pueblo que los hebreos en realidad se llamaban en ese entonces, eran un pueblo que había crecido, se había multiplicado en el imperio de los egipcios, y que habían terminado como esclavos de ellos. No habían entrado como esclavos a Egipto, ¿no? Habían entrado de la mano de José, como José era no era un príncipe, pero era un ayudante muy importante del faraón. Y habían entrado como en un lugar de gloria, de honra. Pero a lo largo de los años, 400 años dice que pasaron, durante ese tiempo ellos se convirtieron en esclavos de los egipcios. Y era una esclavitud bastante cruel. No tenían prácticamente ningún derecho y vivían oprimidos por el pueblo egipcio. Entonces Dios levanta una persona que se llama Moisés para liberarlos. Y a través de Moisés, Dios manda plagas a Egipto para que los egipcios lo liberen al pueblo judío. Pero resulta que el faraón tenía el corazón endurecido y no quería liberarlos, hasta que en una de las últimas plagas, que fue la del ángel de la muerte, el faraón decidió dejarlos ir. Y esta plaga este suceso fue la última, fue muy importante porque marcó un registro en la historia que luego Jesús hace referencia muchas veces. Así que resulta que Dios les había dicho a su pueblo hebreo que en esa noche que el faraón los iba a liberar, tengan su ropa puesta, sus zapatos puestos, estén listos para la mañana siguiente salir de viaje, salir de Egipto, y que esa noche sacrifiquen un cordero, lo hacen, lo coman en una cena, y con la sangre de ese cordero pinten los dinteles y postes de las puertas de su casa, porque esa noche el ángel de la muerte iba a pasar y se iba a llevar la vida de todos los primogénitos de cada familia, es decir, de todos los hijos mayores, del primer hijo nacido de la familia, se iba a llevar la vida. Entonces, para que este ángel saltee y pase por alto la puerta de las familias judías, tenía que estar pintado con sangre el dintel, con sangre de este cordero sacrificado. Y por eso es que la Pascua se llama Pesaj, que significa pasar por alto. El ángel de la muerte pasó por alto la casa de los judíos, donde vivían hebreos, y no se llevó la vida de los hijos mayores. Después, mucho más adelante, Dios le dice a Moisés todas las leyes y normas que los hebreos debían seguir, y que ahora ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había liberado, los había redimido. Y después, un poco más adelante, a través de esas leyes, Dios les había dado una forma, podría decirse, para que los judíos puedan vivir con Dios, con ellos. Es decir, que como ellos tenían pecado, tenían que hacer sacrificios para recibir el perdón de Dios y para que Dios continúe estando con ellos, para que el favor de Dios los acompañe y ellos sigan siendo su pueblo. Pero resulta que estos sacrificios de los corderos que mataban, o muchas veces eran ofrendas de otros tipos de animales, no eran suficientes porque tenían que hacerlo una y otra vez cada año o cada ciertos meses. Y así que el pueblo judío se acostumbró a este estilo de vida, en el que ellos
cometían quizás pecados y luego iban al sacerdote llevando un cordero. Tenía que ser un cordero limpio, perfecto, el mejor del ganado que tengan. Y tenían que poner la mano sobre la cabeza de este cordero frente al sacerdote y confesar sus pecados. Y de una manera, digamos, simbólica, esos pecados del hombre se transferían al del animal. Y entonces el sacerdote mataba a ese cordero, lo inmolaba, lo daba en sacrificio a Dios y esparcía su sangre sobre el altar. Y entonces ese cordero cargaba con el pecado del hombre y el hombre quedaba libre de pecado, quedaba con el perdón de Dios. Y ese era el estilo de vida que ellos llevaban durante muchos años. Esa era la forma en la que ellos podían seguir cerca de Dios y en la que ellos podían ser el pueblo de Dios, ser el pueblo escogido por Dios. Ahora, las Escrituras dicen que las fiestas judías son la sombra de lo que ha de venir. Es decir, que cada fiesta que Dios les hizo a los judíos que celebren, les enseñó y les dio cómo debía ser, en qué tiempo, en qué momento, cada cosa que debían preparar, eran la sombra de lo que iba a venir. ¿Qué quiere decir esto? Justamente Jesús, en la época de Jesús, ya muchísimo tiempo después de la época de Moisés, de haber liberado a los judíos de los egipcios, en la época de Jesús dice que él antes de ser arrestado tuvo la última cena con sus discípulos, que todos conocemos como la Santa Cena, ¿no? ¿Recuerdan la Santa Cena? Y dice que él mandó a sus discípulos a preparar esta Santa Cena en un lugar muy especial. Y bueno, mandó a que preparen el alimento que iban a comer, el pan sin levadura. Y en esa cena él les dijo, esta es la última vez que cenamos juntos, esta es la última vez. Y luego de eso, bueno, suceden que ellos van a orar y salen de ese lugar donde estaban y Jesús es arrestado, es llevado por los soldados romanos para ser juzgado, ¿no? Porque todavía no se había decidido que lo iban a crucificar. Pero él fue arrestado, fue golpeado, se burlaban de él, le quitaron sus ropas, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, lo trataron como un esclavo, lo trataron como un prisionero, como un malhechor o un ladrón. Y de este modo es que se cumple la Escritura cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la referencia que se hace al Antiguo Testamento, que las fiestas judías son la sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque Jesús, Cristo, es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Sobre Él, sobre su cabeza, Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, nuestra rebelión, nuestras enfermedades. Él sufrió en nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Él cargó toda culpa y todo pecado. Vamos a leer en Isaías capítulo 53, del versículo 3 al 7. Dice, esta es una profecía que escribe Isaías hablando sobre el Mesías que iba a venir para salvar al pueblo judío. Y hoy en día nosotros conocemos que no solo al pueblo judío, sino a todos los que creen en él. Y la profecía decía, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremenda palabra, ¿no? Jesús fue el sacrificio a Dios en nuestro lugar. Y usted dirá, pero yo no necesitaba que Jesús haga ese sacrificio. ¿Por qué Jesús hizo eso? Yo no se lo pedí. Y dice la Escritura que nosotros necesitábamos ese sacrificio. Porque según Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano cometió desobediencia delante de Dios. El ser humano se apartó del propósito de Dios. Eso es lo que significa la palabra pecado. Tiene dos significados muy importantes en la Biblia. Uno, desobediencia a Dios. Y número dos, desviación del propósito de Dios. En griego la palabra es amartia o amartía, no sé cómo será el acento, y dice que significa errar al blanco. Es decir, que Dios creó al ser humano, creó al hombre y a la mujer, les dio un propósito, dominar la tierra, gobernar la tierra, ponerle nombre a toda cosa creada. Les dio un lugar de importancia, pero el hombre desobedeció a Dios y se desvió de ese propósito, quedó apartado de Dios, separado de Dios, lejos de la gloria de Dios. Y el hombre, si pierde su propósito, ¿qué es de él? ¿Qué irá a hacer si pierde su propósito? Quizás alguno de ustedes alguna vez se ha sentido, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué trabajar, esforzarse tanto? Para luego recibir un salario, comer y después volver a tener que trabajar. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es vivir para Dios, es vivir para adorar a Dios. Y si quizás todavía no has descubierto esto, hoy es el día para hacerlo, porque Dios te ha escogido desde el principio de la tierra para que lo alabes, para que seas creación suya y lo glorifiques en todos tus actos, en todas las cosas que hagas, que la gente te mire y diga, wow, qué creación de Dios. Qué tremendas obras hace esta persona. Ese es el propósito de tu vida, dar gloria a Dios en todo lo que hagas. Así que nosotros, dice la Escritura, estamos apartados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, lejos de su presencia. Pero dice la palabra que Jesús pagó nuestra redención. Si leemos Efesios, que estuvimos, capítulo 1, estuvimos estudiando y es lo que vamos a estudiar en todo este tiempo, el versículo 7, creo, dice, en Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por la sangre de Cristo. Él fue ese cordero que derramó su sangre por nosotros. Y si nosotros estudiamos el verdadero significado de la palabra redención, les aseguro que esto toma una magnitud aún mayor, que fue lo que quiso hacer Pablo a través de estos versículos. Dice que la palabra redención significa volver a comprar algo, significa recuperarlo, pagando el precio del rescate. Y dice que antiguamente se usaba esta palabra para recuperar pertenencias, mercancías, animales, hasta incluso personas, esclavos, o quizás hasta un pueblo, ¿no? Y dice que, por ejemplo, si pensamos en la imagen del esclavo, de una persona, dice que podía ser redimido el esclavo si alguien pagaba el precio de ese esclavo. Es decir, que ahora, al haber pagado el precio por esa persona, aquel que pagó era dueño de ese esclavo. Ahora, si el esclavo podía llegar a juntar el dinero para pagar su propia redención, entonces se convertía en un hombre libre. Pero si no, otro tenía que pagar su precio. Y entonces, como dije recién, pasaba a ser propiedad de aquel que había pagado el precio del esclavo. Y esto es lo que hizo Dios por nosotros. Él pagó ese precio
que nosotros no podíamos pagar, no teníamos el poder, ni la fuerza, ni la autoridad, ni el dinero, si uno quisiera verlo como que valemos dinero. No teníamos nada para poder pagar nuestra libertad. Éramos esclavos. ¿Y de qué éramos esclavos? A ver si usted puede pensar un poco de esto. ¿De qué éramos esclavos si estábamos apartados de Dios a causa del pecado? Éramos esclavos del pecado, porque eso es lo que nos había separado de Dios. El pecado trae muerte, la paga del pecado trae muerte. Estar separados de Dios trae muerte. Dios es vida, pero lejos de Dios solo hay muerte. Entonces, Dios lo que hizo fue encontrar una forma de pagar por nosotros, de recuperarnos, de redimirnos, de volver a ser suyos, de que volvamos a ser suyos. Y esta forma fue enviando a su Hijo. Cristo, siendo Dios en los cielos, existiendo antes de la creación del mundo, se hizo hombre y vino a la tierra para ser ese cordero entregado en sacrificio por nosotros, inmolado por nosotros. Como leíamos en Isaías, que Él fue molido por nuestras rebeliones. Nuestra rebelión tenía que ser pagada con muerte, con dolor, con sufrimiento. Y Él cargó ese dolor y ese sufrimiento por nosotros. Podemos leer Apocalipsis capítulo 5, del versículo 9 al 14. Apocalipsis es una visión que tiene el discípulo Juan y que él escribe en este libro que se llama Revelación, que se le llama Apocalipsis, pero que Apocalipsis significa revelación. Y Juan escribe una revelación que el Espíritu Santo le da a él. Y esta revelación decía en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Esta era una revelación que Juan estaba recibiendo de parte del Espíritu Santo y que hablaba de que Cristo, a través del sacrificio que hizo, nos libró, nos redimió para Dios, dice el versículo 9. Con su sangre nos has redimido para Dios. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí recuperamos el propósito que Dios tenía para el ser humano, que dice, y reinaremos sobre la tierra. El primer propósito desde que Dios creó al hombre, le dijo a Adán, gobierna la tierra, señorea sobre ella. Y dice aquí eso mismo, y reinaremos sobre la tierra. Y dice que también habían muchos ángeles alrededor del trono y que cantaban y decían,
el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Y yo pensaba cuando leí esta palabra, que la palabra digno realmente cobra un significado mucho más profundo aquí que lo que yo antes entendía. Porque muchas veces uno dice o canta en alabanzas, Jesús, eres digno, y uno piensa que Jesús es digno porque Él es el Hijo de Dios, o porque es Dios, o porque es hermoso por todo lo que hace y porque nos bendice. Pero al aprender sobre lo que significa la palabra redención, podemos ver aquí que Jesús es digno de recibir todas esas cosas, toda esa gloria, honra, poder, fortaleza y todo pueblo y nación. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nosotros. Ningún otro podía hacerlo, ningún otro tenía la autoridad o el poder para hacerlo. Y déjenme decirles algo más. Jesús dice en Hebreos capítulo 10, creo. Capítulo 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Jesús no fue un cordero que tuvo que repetir su sacrificio para que nosotros podamos seguir cerca de Dios. Jesús murió una única vez y para siempre, y a partir de ese sacrificio nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero solo podemos acercarnos si creemos en Él. Aquel que no cree en Jesús no tiene ese perdón, esa redención. Solo el que cree en Jesús, el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, tendrá salvación, tendrá perdón de pecados y redención para Dios. Y yo no quería dejar de pasar, porque estamos celebrando la Pascua, ¿qué es lo que sucedió entonces después de que Jesús murió en aquella cruz? Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 20. El título es La resurrección. Resulta que después de que Jesús murió, expiró en la cruz, después de haber sido tan torturado, tomaron su cuerpo, lo envolvieron y lo sepultaron en una tumba que quedaba ahí cerca, una tumba nueva, dice la Escritura. Y tuvieron que hacerlo rápido porque ya se venía el día sábado, que era un día santo en el que no podían hacer ningún tipo de esfuerzo ni trabajo. Entonces, rápidamente ese día Viernes Santo lo pusieron en esa tumba y la cerraron con una roca. Y entonces podemos leer ahora acá el capítulo 20, el primer día de la semana, que sería el día domingo, es decir, al tercer día que conocemos, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, los lienzos en los que Jesús estaba envuelto. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y aquí está la diferencia entre Jesús como Cordero de Dios y el Cordero del Antiguo Testamento que presentaban los judíos ante Dios. Jesús resucitó. Jesús se levantó de los muertos. Jesús tomó autoridad sobre la muerte. Recuerdan que dije que la paga del pecado era la muerte, que la muerte significaba estar destituidos de Dios. Pero Jesús tomó autoridad sobre la muerte, tomó autoridad sobre el reino de la muerte, sobre el Hades, dice las Escrituras, o sobre el infierno, como conocemos también. Y entonces se le apareció a los discípulos y les predicó de que
la Escritura tenía que cumplirse de esta manera, de que Él había vencido a la muerte y de que ahora tenían que ir por todo el mundo y predicarles a todo aquel que vean esta verdad, que Jesús es el único camino y vida al Padre, que no hay otro camino que no sea Él. Así que, como dice Pablo en 1 Corintios, Jesús es nuestra Pascua. Nosotros como cristianos, para nosotros la Pascua tiene un significado profético de lo que fue la Pascua en el Antiguo Testamento. La Pascua para nosotros es la perfección de esa Pascua que había en el Antiguo Testamento. La del Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. Jesús cumplió la Escritura y consumó el plan de Dios de volver a reunir todas las cosas en Cristo para Dios, como estudiamos en Efesios la semana pasada. Así que nuestra Pascua es Cristo. Podemos leer, si quieren, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí el apóstol hace referencia a la levadura como el pecado. La levadura representa eso, la maldad, la desobediencia, el pecado. Y dice que nos limpiemos de eso, que nos despojemos, es decir, que nos santifiquemos y que celebremos la Pascua de Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Así que en esta mañana, ¿qué queda por hacer? ¿Qué nos queda a nosotros por hacer? Nos queda santificarnos delante del Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos delante de su altar y pedirle que su sangre limpie nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra desobediencia, y que nos acerque nuevamente al trono de la gracia de Dios, del Dios Altísimo, para que podamos celebrar la Santa Cena juntos. Dice la palabra que si no has pedido perdón a tu hermano, entonces no tomes la Santa Cena. Si no has confesado tus pecados, entonces no tomes la Santa Cena. Así que vamos a orar en esta mañana, ponernos de pie y vamos a entregar nuestras vidas al Señor, a confesar con nuestra boca que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y a celebrar la Santa Cena. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido escuchar. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Reconocemos que eres Dios, que se hizo hombre para morir por nosotros. Reconocemos que eres el Cordero provisto por Dios para librarnos de nuestras culpas y nuestro pecado, para volvernos a reconciliar con Dios, para llevarnos a casa, para hacernos libres de la esclavitud al pecado. Te damos gracias, Jesús, por aquel sacrificio que hiciste en la cruz. Y te pedimos, Señor, que traigas revelación, sabiduría e entendimiento a nuestra mente para poder recibir esta gracia tan grande e inmerecida del perdón de nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón, Jesús. Confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Cristo, el enviado por Dios, que tú eres nuestro Salvador, único y suficiente para siempre. Pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor. Límpianos de todo aquello que no te agrada, que está fuera de tus mandamientos, fuera de tus enseñanzas. Transforma nuestro corazón. Escribe tus enseñanzas en nuestro corazón. Graba a fuego, Señor, todo aquello que quieres que seamos. Cumple tu propósito en nuestras vidas, de vivir para servirte, para adorarte y glorificarte, para vivir en comunión contigo. Restituye, Señor, el propósito que tenías desde un inicio para nuestras vidas. Endereza nuestros pasos. Guíanos en tu camino, Jesús. Guíanos en tu propósito, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén.